Nosotros ya hemos visto el libro de Oseas hace un par de domingos, el libro de Joel, domingo pasado, y aprendimos a través de símbolos cómo se manifiesta el juicio de Dios, a través de diferentes símbolos. En el caso de Oseas, recuerdan, a través de que se casó con una mujer adúltera, etc. Pero también vemos cómo en esos mismos libros donde se habla de juicio, también se habla de la promesa de Dios de extender gracia, misericordia y esperanza. O sea, son libros muy cargados de juicio, pero así como tienen mucha carga de juicio, terminan con notas de esperanza. Y en el día de hoy, el libro de Amós y el libro de Abdías también van por esa línea. Yo quiero que todos tengan sus Biblias abiertas en el libro de Amós, porque vamos a estar sobre el texto. La ventaja de hacer estos tipos de estudios es que nos permiten ir por textos de la Biblia que a lo mejor no se citan mucho, y eso nos ayuda a profundizar en muchas de estas cosas. Cuando vamos al libro de Amós, Amós capítulo 1, versículo 1, nos dice que él era del reino del sur, pero su predicación era en el reino del norte. Palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de los que vio en visión acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea, Amós, aunque era del sur, profetizó en el norte. Y también nos dice que estuvo predicando en el reinado de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea que el libro de Amós, esto nos sitúa el libro de Amós más o menos por el año 760 antes de Cristo. Unas pocas décadas después vendría la destrucción del reino del norte, el reino sobre el cual él fundamentalmente profetizó a mano de los asirios. Y su ministerio vino poco antes de que Isaías emprendiera su ministerio. Y es importante, hermano, interesante, que en ese momento en que Amós ministra, era un momento de gran prosperidad económica para el reino del norte. Recuerden, hermanos, Israel en ese momento estaba dividido en dos partes, ¿verdad? El norte y el sur. Israel, se le llamaba al norte Israel, o Efraín a veces se le podía decir, o casa de José, depende. Pero mayormente Israel, y el sur era Judá. Entonces, en el reino del norte había gran prosperidad económica, era una época de expansión para ese reino de seguridad. O sea que en ese momento que Amós predica, no se veía esa amenaza de la destrucción. Tanto el norte como el sur también eran reinos que estaban con fuerza en ese momento. Pero Amós profetiza diciendo, no, las cosas no son como ustedes la ven. Las cosas dentro de poco cambiarán. Y se habla de un terremoto que hubo 2 años después, dice, 2 años antes del terremoto. Y él menciona este terremoto que aparentemente fue algo muy grande, que incluso el profeta Zacarías, mucho tiempo después, lo menciona. Y la idea aquí es que él usa un acontecimiento que sucedería como una señal de lo que vendrían algunas décadas después. O sea que ese es el contexto en el cual Amós ministra. Nosotros podríamos verla, de alguna forma ustedes tienen sus hojitas que sirven como guía. De alguna forma sumaria podríamos decir que acerca del libro de Amós, que el tema con Amós es que Yahvé está enojado. ¿Por qué? Porque su pueblo se está enriqueciendo, oprimiendo a sus propios parientes y despreciando a los justos y a su palabra. Repito, Yahvé está enojado. ¿Por qué? Porque su pueblo se está enriqueciendo, pero a costa de oprimir a los pobres, a sus propios parientes, despreciando a los justos y su palabra. O sea que vemos, por un lado, cómo su propio pueblo está actuando corruptamente, tratando de hacerse rico a través de la opresión de los otros. Y por otro lado, el enojo del Señor, porque hay un desprecio hacia los que son justos, a los que verdaderamente son creyentes dentro del pueblo y a la palabra de Dios. O sea que, como decía ahorita, lo que Amós está diciendo con el terremoto es que si el pueblo no se arrepiente de sus prácticas económicas pecaminosas, vendrá el juicio y sacudirá la tierra, pero será algo
mucho más fuerte que cualquier terremoto que haya habido anteriormente. ¿Se entiende la idea hasta ahora, verdad? En sentido general. Entonces, imagínense lo impopular que era Amós, que toma este evento, toma esta situación, y sin embargo habla en una época de prosperidad económica. Entonces, imagínense la gente diciendo, pero ¿qué? No, pero yo no estoy viendo que estamos mal, o sea, es todo lo contrario. Y sin embargo, pronto vendría la caída de Israel, del reino del norte. Yo quiero que veamos, hermanos, para estar más cerca del texto, el libro, y ustedes pueden ver ahí cómo lo hemos dividido. En primer lugar, vemos que Dios juzga a las naciones. O sea, aunque decíamos que Amós ministró al reino del norte principalmente, sin embargo, eso no quiere decir que no le dijera nada a otras personas. Y a veces uno puede encontrar en los profetas cómo Dios da palabras de juicio a otras naciones. Entonces, los capítulos 1 al 2 son un resumen del juicio de Dios contra todas las naciones alrededor, comenzando de Damasco, pero terminando en el mismo Israel. Interesante que yo vea un video como si uno lo ve en mapa, habían como círculos concéntricos que le dicen que un círculo comienza con Damasco, pero después va con Gaza, que es más pequeño, después va con Tiro y así, hasta haciéndose más pequeño el círculo. Y entonces ahí vemos, hermanos, cómo comienza, ahí están detalladas cada una de las ciudades o las naciones donde vemos ese juicio. Él juzga a cada una de esas naciones. Dice, por ejemplo, a Damasco, en capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 3, dice, así dice el Señor, y comienza, hermanos, de la misma forma. O sea, acuérdense que los profetas no solo profetizaban, sino que le hacían arreglos literarios a los libros. Entonces dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Después dice, versículo 6, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por su 4 no revocaré su castigo. Versículo 11, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo. O sea, comienza de la misma manera en cada uno de esos puntos. Y aquí vemos, hermanos, cómo Él denuncia pecados que habían cometido esas naciones. Damasco porque trillaron a Galar con trillos de hierro, es decir, saqueó, robó y dejó a Galar estéril. Pero a Gaza porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Luego Dios juzga a Edom porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. A Amón porque ensanchó sus tierras abriendo a las mujeres de Galar que estaban encintas. Es decir, se denuncian aquí pecados que son de crueldad, de opresión, de esclavitud y de asesinato. Y hermano, es interesante, ¿por qué? Porque esas naciones a las cuales se le profetiza, yo pregunto, ¿eran naciones que habían recibido la revelación especial de Dios? ¿Sí o no? Directamente no la habían recibido. O sea, eran naciones paganas. Puede ser que algunos, ¿verdad?, las naciones hayan tenido contacto, pero como en sentido general eran naciones paganas. Pero el hecho de que no hubieran tenido, hermanos, contacto con la revelación especial de Dios no lo eximía de su pecado, de la crueldad, del asesinato, de los robos. O sea, para eso no necesitaban una revelación especial de Dios. Ellos sabían que eso estaba mal. Y como quiera, ellos lo hacían. Y Dios, hermano, está diciendo, yo lo voy a juzgar, porque al final, aunque hay una manifestación especial de ese reino, por decirlo así, en lo que era el pueblo de Dios, pero al final, hermanos, Dios es el rey del universo. Dios es el rey del universo. Dios hizo que Israel fuera su pueblo especial, pero Él es el soberano de todos los pueblos de la tierra. Y el juicio será contra todas las personas. Todo el mundo, hermanos, rendirá cuenta a Dios. Todo el mundo será responsable de su pecado. Claro, a mayor luz, mayor responsabilidad, pero hermano, todo el mundo, todos los seres humanos va a ser responsable por los pecados que saben que han cometido, y algún día van a responder a Dios por eso. O sea que aquí vemos una enseñanza aún para el día de hoy. Todo el mundo es responsable por su pecado. Pero hermanos, uno ve cómo van varias naciones, pero en el capítulo 2, versículo 4, vemos que se incluye también a Judá, que era el pueblo especial de Dios. Y dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones
de Judá, y por 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. O sea, en el caso de Judá, ellos sí tenían la ley, pero la desecharon, no guardaron sus estatutos, le han hecho errar de sus mentiras, tras lo que anduvieron sus padres. Enviaré fuego sobre Judá y consumiré los palacios de Jerusalén. Y concluye con Israel, el reino del norte, que es la nación principal de todo el libro, diciendo: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Y ahí dice: porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean el polvo de la tierra a la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. O sea, aquí está hablando de unas perversiones que había en el reino del norte. Pero ¿cuál es mi punto, hermanos? Él comienza de todas las naciones para terminar con Israel, y a partir de eso entonces desarrolla todo el libro centrado en quién, en Israel, en el reino del norte, que fue a quien Dios llamó a Amós a juzgar. Imagínense un israelita o un judío oyendo la profecía de Amós, sí, contra Damasco, sí, contra Gaza, sí, contra Edom, o sea, sí, pero espérate, y ahora contra Judá, espérate, también nosotros, sí, y los israelitas, sí, porque, sí, y a ustedes también. De hecho, hermanos, más contundente el juicio. ¿Por qué? Porque más luz tenían Judá e Israel. Y nosotros podemos dividir, hermanos, entonces los pecados que se denuncian en Amós de dos tipos, por decirlo así. Hay pecados de injusticia social y política, y hay pecados religiosos que tienen que ver con la idolatría, etc. Y interesante, hermano, porque Amós a veces ha sido hablado como un profeta. No me gustó ese término por la connotación que tiene hoy, pero el profeta de la justicia social. Pero digo, no me gustó mucho el término porque al día de hoy se utiliza ese término para defender ciertas ideologías, pero es un profeta que habla mucho del tema, de las inequidades y de la pobreza y de la explotación al pobre. Como dice versículo 6, como leímos: venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Pero también pecados religiosos. Dice capítulo 2, versículo 4: desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Y en esos pecados religiosos, hermano, entonces se mezclaba lo que era, ¿verdad?, algo que a uno se le hace difícil entenderlo hoy, pero que era muy normal en el paganismo de esa época. Y era que esas adoraciones paganas mezclaban la prostitución, el culto. O sea, habían sacerdotisas que eran prostitutas. Y es posiblemente en ese contexto que dice, en el versículo 7, que un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Posiblemente es en ese contexto que lo dice. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de Dios. Entonces, como decía, entonces a partir del capítulo, y ven en sus hojas 3, se desarrolla entonces esa profecía contra Israel. Y comienza diciendo en el 3.1, versículo 3.2, perdón: solo a ustedes, dice, yo los he escogido de toda la familia de la tierra. O sea, Israel, claro, junto con Judá, pero en este contexto Israel era un pueblo señalado por Dios. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que ellos estaban actuando de una manera contraproducente. Siendo Israel debía ser, ¿qué, hermanos? Si había sido escogido por Dios, luz, ejemplo para el mundo. Pero en cambio se comportaron igual y a veces hasta peor que alguna de estas naciones. Y Dios le pide cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos fueron escogidos como pueblo no lo hacía como ya por sí especiales, como que Dios lo iba a tratar ya que no había problema. O sea, hay gente que piensa, pero entonces si yo soy predestinado, ya yo no tengo que preocuparme por nada. No, si tú eres predestinado, entonces tú te vas a preocupar por todo. Porque si tú no te preocupas por nada, entonces tú no estás diciendo que eres realmente escogido por Dios. O sea que los profetas por eso señalan y amonestan a este pueblo elegido. La elección debía ser algo que debía moverlos a ellos a la obediencia. Sin embargo, era todo lo contrario.
La verdadera elección nunca conduce a la presunción, sino que es una gran responsabilidad. Y por eso Dios dice, solo a ustedes yo los he escogido toda la familia de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Claro, hermanos, aquí hay una diferencia entre la elección de la que habla aquí y de la elección del creyente. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre esta elección y cuando hablamos de que los cristianos hemos sido elegidos? Se eligió como pueblo étnico sin necesidad de que hayan sido escogidos para salvación. Exacto. O sea, Israel fue escogido como pueblo de Dios, pero eso no quiere decir que los israelitas fueran salvos. Por eso es que Pablo dice en Romanos que había un Israel dentro de Israel. O sea, dentro del Israel como pueblo, eran pocos realmente los que eran verdaderamente salvos, o sea, los que fueron escogidos para la salvación. Y por eso es bueno hacer esta distinción. Cuando hablamos de que los cristianos hemos sido elegidos, es para salvación. O sea que hay una diferencia ahí, muy bien. Y miren, interesante, hermanos, dice, él hace una serie de preguntas retóricas que son interesantes. Dice, ¿andarán dos hombres juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No, pero él no la dice. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? No. ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? No. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? No. ¿Se levanta en la trampa del suelo si no se ha atrapado algo? No. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? No. O sea, no se va a temblar. Una doble negación. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Sí, o sea, ¿cuáles son preguntas retóricas en las que tú te sabes cuál es la respuesta? Entonces, ¿qué está diciendo? Va a venir juicio y tú te vas a dar cuenta de que, o sea, obviamente, eso lo causó el Señor. Eso vino como juicio de Dios. Israel, como decíamos, era culpable de muchos pecados. Miren el capítulo 4, versículo 1. Yo no sé si ustedes habían pensado en este texto. Y sin ofensas aquí. Dice aquí, oigan estas palabras, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, vacas de Basán. ¿A quiénes Dios le llama vacas de Basán? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? A las mujeres de Israel. ¿Sabe? Le llama vacas a las mujeres. Oigan ustedes, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y le dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. Yo me acuerdo de un retiro de matrimonio hace varios años que se dijo de que a los esposos, algunos esposos que le dedicaran un poema a su esposa. Entonces un hermano le dijo a su esposa, mi vaquita, tal cosa. Y todo el mundo se quedó horrorizado, las hermanas que estaban en el país de él parece que la palabra vaquita no es como aquí, ¿verdad? Es como, tiene otra connotación, como más más positiva. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Esto es una figura para hablar de mujeres cuyos deseos serán satisfechos en abundancia. Parece que también era parecido a como esa persona usó esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que los señores explotaban a los pobres tomando sus escasas riquezas materiales. ¿Para qué? Para satisfacer ese insaciable deseo de sus mujeres. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, por eso Dios dice vacas de Basán. ¿Por qué? Porque eran insaciables esas mujeres y los maridos tomaban lo poco que tenían los pobres para dárselo a ellas. ¿Todavía existe eso? ¿Todavía hay vacas de Basán? Yo espero que ninguna aquí sea vaca. Entonces, Israel era culpable de todos esos pecados. Amós 5:13, Amós capítulo 5, versículo 10 dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por tanto, ¿qué hacen? Miren, imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen del tributo de grano. Las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán de ellas. Pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Por lo tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Entonces,
Hermanos, ustedes ven que la Biblia también tiene algo que decir en contra de la injusticia social y de la injusticia económica. No, y esto no es, o sea, no hay que ser obrero, socialista, no, hermanos. Es que la Biblia tiene cuidado del necesitado y nos llama a nosotros a reflejar lo mismo. Y lamentablemente, ¿verdad? Muchos de nuestros, de los sistemas de gobierno, ¿cómo son? Son cosas complejísimas. Y a veces, ¿qué pasa? Termina pagando más impuestos el que menos debe pagar. Y sin embargo, tú ves que el que está en cierta posición, uno se entera después que le están cobrando una deuda a fulano de la luz de no sé cuántos millones, porque tiene 15 años que no paga. Y yo, 15 años. ¿Y cómo que no se la han cortado? No, nunca se la habían cortado. Retrásese usted un mes para que usted vea. Digo, yo no sé usted, a mí me las cortan una vez, me retraso. Entonces usted se da cuenta de qué. De injusticia. ¿Cómo llegan ahí una gente millonaria? Entonces, es parte del tipo de cosas por las cuales Dios aborrece y Dios manda juicio. Porque dice Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Dice Deuteronomio 15:11, no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, o sea, dice, siempre va a haber pobres. Hasta el loco dice, no, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pero vemos cómo Israel, uno de sus pecados era que se burlaba del necesitado y lo explotaba y le quitaba a veces lo poco que tenía. Y hermanos, eso dice algo a nosotros hoy, nos dice, ¿no es así? ¿Cómo somos nosotros al día de hoy? Con ese tema. ¿Cómo es nuestra actitud hacia el dinero? Tú sabes que yo he visto gente, he tratado con gente que luce muy espirituales, gente que luce muy piadoso, muy buenos cristianos parece, ¿verdad? Y pueden que te hablen bajito. Ay, pero tócale un chele de su dinero. Tócale un chele, o sea, aféctalo en algo. Y mire, ese gatito se convierte en un dragón con botafuego, en una fiera. Y hermano, no es que la injusticia es injusticia, no debe dignarse, pero aquí estamos hablando de una actitud que lo que refleja es que al final ese es su Dios. Déjame esto, o sea, mientras no te metas con lo mío, ay, pero si se mete con lo tuyo. Y eso, hermanos, Dios lo condena. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha dado? A veces hay gente que nunca tiene dinero para ayudar a nadie. Nunca tiene dinero. La cosa está mala. Pero viajan todos los años. Pero van fuera de la ciudad. Pero tienen esto, tienen de todo. Pero no tienen un chele. Y que no, es que la cosa está dura. Bueno, está dura, pero ¿verdad? Dentro de la dureza Dios te ha dado. Dios te ha dado. ¿Y qué tú haces con el que está necesitado? Con los hermanos desempleados de la iglesia. A ti te preocupa cuando dices, vamos a orar por fulano que está desempleado. Tú como creyente, miembro de IBCG, o sea, tú te preocupas y dices, ¿cómo te estará haciendo ese hermano? Yo recuerdo un hermano de esta iglesia, ¿verdad? No voy a decir su nombre, que no es de los hermanos más pudientes. Un hermano en su familia. De hecho, no es de los más pudientes. Y sin embargo supo de un hermano de esta misma iglesia por la cual se está orando porque tenía un tiempo desempleado. ¿Y qué hizo ese hermano? Le inquietó el Señor y cogió un día, hizo la compra en el supermercado y cogió y ¡pam! Se la puso ahí en la puerta de su casa. Porque el Señor le puso eso en su corazón. Pero ese hermano que hizo eso es un hermano que ni viaja, ni anda por... No, un hermano que vive con lo que Dios le ha dado. Y hermano, ese tipo de cosas amonesta el corazón de uno. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? O que yo hice eso. O algo parecido, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente eso. Porque lo que para ti es poco, para otro tú le resuelves la vida. ¿Tú sabes eso? Lo que para ti es ching, para otro es mucho. Y yo sé que es verdad que hay gente que se aprovecha, que aquí hay mucho tigueraje, que hay mucho, todo eso, pero no es eso que estamos hablando, hermano. Aquí estamos hablando de que Dios se preocupa por el pobre. Y nosotros se supone que si somos hijos de Dios debemos reflejar la imagen de Dios.
y el necesitado y estar dispuesto a dar de lo nuestro, aunque eso en algún momento implique algún ajuste, algún sacrificio. Y Dios en ese sentido condena a Israel porque no estaba actuando así. ¿Cómo tú eres? ¿Sabes que normalmente cuando tú tienes un poquito más, cuando tú tienes un poquito menos, perdón, es más fácil tú decir, Señor, ayúdame a depender de ti. Señor, ayúdame a que se me pueda este negocito. Ayúdame a que esto, porque necesito esto para alimentar a mi familia, para cumplir mis compromisos. Pero, ¿verdad? Cuando lo que tú recibes mucho, esa oración, ¿verdad? Como que a veces puede no ser con esa misma intensidad. Y sin embargo, hermanos, al final Dios es que nos da todas las cosas, lo mucho y lo poco. Pero Israel estaba en una falsa seguridad porque era una época de prosperidad económica en la que ministró el profeta Amós. Por eso dice Amós 6, hay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sientan seguros en el monte de Samaria. Viene el versículo 4, los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ira de José, por la ruina de José. O sea, ellos están viviendo bien, la buena vida, tienen su casa de veraneo y vamos a comer costilla y vamos a comer una costilla más buena que me comí ayer, por cierto. Ay, pero sin embargo el pueblo está sufriendo y nada. ¿Qué dice el texto aquí? Irán por tanto ahora al desierto a la cabeza de los desterrados y se acabarán los banquetes de los disolutos. Hermano, esto no es un llamado a que el rico tenga que ser pobre y que hay que repartir todo. No. Eso no es llamado a eso. Esto es un llamado, hermanos, a la misericordia y a darle muerte a la codicia y a darle muerte a la tacañez y a aprender a ser desprendido. Porque si Dios te ha bendecido a ti, para que tú bendigas a otros. Si Dios te ha bendecido a ti, para que tú bendigas a otros. En el punto 3, vemos visiones de juicio, del 7:1 al 9:10. Dice capítulo 7, versículo 7. Esto él me mostró, el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y él me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomada, le respondí. Entonces el Señor dijo, voy a poner una plomada en medio del pueblo de Israel, de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigos. Los lugares altos de Israel, de Isaac, serán asolados y los santuarios serán destruidos. Y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Como algunos de ustedes saben, una plomada es como un cable con un peso en el extremo y se usa, ¿verdad? Se sostiene, con cordón. Esto asegura que el cable cuelgue de una manera que esté bien, que esté vertical. Yo creo que algunos de ustedes pueden explicar eso mejor que yo, pero la idea es eso, que para saber que tan bien construido está algo, ¿verdad? Si está realmente una pared, si realmente está recto. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Que Dios está midiendo a Israel contra su estándar perfecto. Y están deficientes y por eso viene el juicio. Miren qué interesante, hermanos. Decíamos que ese mensaje parece que no era muy popular. Había un sacerdote en el Reino del Norte que estaba cansado ya de escuchar a Amós diciendo esas cosas. Y dice en Amós capítulo 7, versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, el rey de Israel. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra ya no puede soportar sus palabras. Porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Entonces, denunciándolo ante el rey, ya usted sabe, al profeta Amós. Entonces Amasías dijo a Amós, vete, vidente, y huye a la tierra de Judá y come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Pero Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy un boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel.
y tú morirás en una tierra inmunda, e Israel ciertamente saldrá de su tierra en cautiverio, como he dicho, pasado un tiempo después. Ahora, hermanos, lo hermoso de estos libros, como decíamos, lo interesante es que comienzan de una manera muy cruda, hablando del pecado y del juicio, pero terminan en bendición. Terminan en bendición. Y nosotros vemos esa bendición en los últimos versículos, el capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice, vemos aquí, que ese mismo Dios que juzga es el mismo Dios, hermano, que tiene misericordia y algún día traerá restauración y bendición a su pueblo. Hay un patrón, hermano, de estos libros de acusación, juicio, llamado arrepentimiento y luego de misericordia a los profetas. No importa qué tiempo dure el juicio, vendrá el tiempo de la gracia, de la misericordia. Y dice así, Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día, o sea, después que dice todo lo terrible que va a pasar, pero dice, en aquel día, que ya está todo destruido, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado. O sea que se va a restaurar esa gloria de ese reino. El Señor se recordará de sus antiguas promesas y el pueblo volverá a experimentar el amor de Dios, el amor del pacto de Yahvé. Ahora dicen algo interesante, y es que en esa bendición, esa restauración, van a estar incluidos gentiles. Dice el versículo 12, para que tomen posesión del remanente de Edom, que es un pueblo gentil, y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Pero en ese momento no había otra nación invocando el nombre del Señor. Sin embargo, eso va a pasar ahí. Declara el Señor. O sea que estamos hablando de una bendición. ¿Cuándo se aplica esta promesa, Adrián? La esperanza dentro de la maldición. O sea, se repite la misma fórmula que en Génesis 3. Sí. Yo no había pensado en eso, honestamente lo digo, pero ahora que tú lo dices, parece, sí, es lo mismo. Puede ser. Sí, maldición, bendición, correcto. Y con respecto a tu última Sí, pero respóndeme lo que te dije. ¿Cuándo se aplica esto? Ya que cogiste el micrófono. entendería que eso debe ser cuando viene el Mesías, que todo lo que no son israelitas van a ser bendecidos. Ya. Podría ser. Pero ven acá, yo te estoy preguntando y tú me estás preguntando a mí. No, eso es lo que entendería. No, déjame, voy a responder ahora. Hermanos, miren una cosa. Una de las cosas más hermosas de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ese texto es citado en el Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que cuando usted ve una profecía en el Antiguo Testamento, lo primero es pregúntese si a lo mejor se está usando en el Nuevo Testamento. Si ya está usando, no hay más nada que buscar. Ese texto se cita en Hechos capítulo 15. ¿Y qué dice en Hechos capítulo 15? Oh, miren qué interesante. Porque yo he visto, hermanos, inclusive hasta comentarios de la Biblia que leen esto y dicen, no, eso va a pasar en algún momento, en el futuro, en un reino milenial. Pero entonces resulta que en Hechos 15, Jacobo, que era el hermano de Cristo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, cuando viene el debate de los gentiles que están entrando, se están convirtiendo con Cornelio, ¿se acuerdan? Y eso trae entre los judíos cristianos, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y entonces tienen que reunirse en Jerusalén con Pablo, Saulo, ellos dan un reporte, ahí está Pedro, ahí están los apóstoles. Y Jacobo dice en Hechos capítulo 15, versículo 13, dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y cita Amós capítulo 9, versículo 11, el texto que estábamos viendo. Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, lo reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, ¿cuándo se cumple ese texto, esa profecía? Según Jacobo, se cumplió en Hechos capítulo 15. O sea, eso se produjo en la primera venida de Cristo, en el contexto de la primera venida de Cristo, con la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios no iba a estar compuesto solamente por judíos creyentes.
Ahora iban a ser judíos creyentes con gentiles creyentes. O sea, el tabernáculo de David se refiere que al pueblo de Dios, compuesto por judío creyente y gentiles creyentes. Antes era judío inconverso y judío creyente. No, ahora es judío creyente y gentiles creyentes. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de Hechos dice, esto se cumplió aquí. O sea que ya cualquier otra cosa, hermano, entonces podemos ya caer en especulación y en no tener una garantía escritural. Y por eso en Amós sigue diciendo, en Amós capítulo 9, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará el segador y el que pisa la uva, el que siembra la semilla, cuando destilarán vinos dulces los montes. Hermano, ustedes ven que es un lenguaje simbólico. O sea, es una forma literaria de hablar. Los montes destilarán vino. O sea, que te va a ir un solar y va a haber vino saliendo de ahí. Esa es la idea. No. Es una forma de hablar, hermano, de que de la prosperidad que va a venir. Y todas las colinas se derretirán. ¿Y qué va a pasar? Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. ¿Pero qué es Israel en el nuevo pacto? Está compuesto ¿por qué? Por los judíos creyentes y por los gentiles creyentes. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán sus vinos y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado. Hermanos, ¿cuál tierra? La que está en el Medio Oriente, que se está matando. No, hermano, dice Mateo que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán ¿qué? La tierra. ¿Cuál es la tierra, hermano? La tierra, toda la tierra que nosotros heredaremos, no por un tiempo específico, sino por toda la eternidad. Y de eso se trata el profeta Amós. O sea que hay muchas cosas, hermanos, que podemos seguir diciendo, pero no podemos ampliar, hermanos. Y brevemente, 2 minutos, hermanos, brevemente Abdías, en un solo capítulo, por eso no quiero dejar de mencionarlo. Hermanos, Abdías es un libro peculiar también, porque aunque Abdías es un profeta del israelita, sin embargo, todo el libro de Abdías se dirige exclusivamente a Edom. ¿Quién es Edom? Edom viene de Esaú. ¿Quién es de Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob. Ustedes recuerdan la tensión que hubo entre ellos, pero no solamente hubo tensión, sino también que hubo entre las naciones, hubo conflictos y cosas por el estilo. Y es interesante, hermano, ¿por qué? Porque el mensaje de Abdías, ¿cuál es? Que Dios juzgará a aquellos que maltraten arrogantemente a su pueblo. ¿Ese es el mensaje? Dios juzgará a aquellos que maltraten a su pueblo. Y lo vemos aquí, ese es todo el mensaje del libro de Abdías. Dice versículo 2, yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Versículo 4, yo te derribaré. Versículo 6, ¿cómo será escudriñado Esaú y rebuscado sus tesoros escondidos? ¿Por qué? Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Versículo 15 dice, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Abdías anuncia un juicio contra estas personas. ¿Qué? Personas que eran paganas, pero le hacían daño, le hicieron daño al pueblo de Israel. Cuando Israel era atacado por otras naciones que tenían que salir huyendo y llegaban a Edom porque Edom le quedaba cerca, ¿qué pasaba? Entonces los edomitas aprovechaban también y trataban mal a esos que huían. Y dice el Señor, yo voy a tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque tú oprimiste a mi pueblo, oprimiste a mi pueblo. Y ellos creían que no le iba a pasar nada. Versículo 3, ellos decían, 3 al final, o versículo 3 del inicio, la sobriedad de tu corazón te ha engañado. Tú que habitabas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. O sea que Dios promete juicio sobre ellos. Versículo 10, por la violencia contra tu hermano Jacob, hablando del pueblo de Israel, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban tu riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suerte, tú también eras uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de la angustia.
Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios promete también juicio contra Edom por lo que hizo. Pero ¿cómo termina el libro del día? En bendición. También termina en bendición. Y aquí vemos, hermanos, de nuevo cómo las cosas van a cambiar algún día. Porque se acerca el día, versículo 15, del Señor, sobre todas las naciones. Versículo 16, como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán todas las naciones, beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero, versículo 17, en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Versículo 19, entonces los del Negueb poseerán el monte de Saúl y los de Cefela, la llanura de los filisteos. Y ahí comienza a mencionar algunas naciones. Y dice el versículo 20, y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos Sarepta, y los desterrados de Judá que están en Sefarat, poseerán la ciudad del Negueb. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl. Y el reino será ¿quién? Del Señor. ¿Qué es Saúl, hermano? ¿Qué representa Saúl? La simiente, lo que decía Adrián, que gracias por traer la colación. O sea, Esaú es como la simiente de la serpiente, haciéndole daño al pueblo de Dios, que es la simiente de ¿quién? De la mujer. Pero algún día eso va a terminar. ¿Por qué? Porque dice, los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, para acabar con la simiente de la serpiente, y el reino será del Señor. Del Señor. ¿Y quién es ese Señor? Ese Señor es Cristo. Y nosotros reinaremos con Él.